Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos. Me llamo Roberto Ramírez Espitia, soy uno de los productores, hacedores, amigos, aliados del Festival de Cine de Tequila. Estamos muy contentos esta tarde de estar aquí en el Instituto Tecnológico Superior de Tequila, a quien agradecemos que nos preste las instalaciones y nos dé las facilidades para llevar a cabo este conversatorio. Aquí tenemos gente de cine, gente joven, gente con experiencia, gente que quiere transformar vidas a través de historias, a través de las películas, a través del cine. Y entonces primero quiero que le demos un aplauso al Tecnológico por darnos la sede, por favor, un aplauso. Y ahora quiero presentar a las personalidades que me acompañan. Tenemos con nosotros al actor Andrés Rebó, mexicano, que vive en Los Ángeles, California. Fuerte el aplauso para él. Y de este lado nos acompaña Alejandro Piz. Alejandro Andrade Piz, quien también es mexicano y quien está dirigiendo una película muy interesante, Hombres Íntegros, que forma parte de la selección oficial del Festival de Cine de Tequila. Fuerte el aplauso para él, por favor. La idea es de que platiquemos un poco de cómo se hace esta película, de las motivaciones, y al final queremos darles el uso de la voz aquí a los jóvenes que nos acompañan, justamente porque esta película habla de muchas problemáticas sociales que vivimos en la sociedad contemporánea, que posiblemente puedan hacer eco con alguno de ustedes, y entonces la idea es de que hagan este diálogo. Para nosotros, con el Festival de Cine de Tequila, es muy importante que los jóvenes tengan estos elementos de identidad, de ejemplo, ¿no? De cómo siendo jóvenes se puede hacer transformación social desde la actuación, desde la dirección, desde la música, desde la foto. Entonces, es una nueva vocación que queremos dar aquí a Tequila, porque sabemos que hay una bebida muy emblemática, pero asociarlo a lo cultural nos parece sumamente importante. Por eso agradecemos que hagan el esfuerzo de venir tan lejos y acompañarnos aquí en la tierra que vio nacer al tequila. Muchas gracias. Y entonces, bueno, Alejandro, platícanos un poquito cómo surge esta idea, cuáles son los elementos principales para desarrollar la historia, cómo se va conformando la idea de hacer la película. Hola, bueno, primero muchísimas gracias al festival, a ustedes, a Rigo, a Javier, a todos los que hicieron posible que estuviéramos aquí, que estuviera la película, y también agradecer a todos ustedes que están aquí. Gracias por escucharnos, gracias por darse el tiempo, y bueno, los que vieron la película en la mañana, creo que hay algunos aquí, pues ya lo traen más claro, y los que no, pues para que se les antoje verla más adelante. Es una película que se llama Hombres Íntegros. Es la historia de Alf, que Andrés interpreta a Alf. Es un adolescente que regresa a vivir a México después de estar un año fuera, y ya no se siente identificado con el mundo al que pertenecía, con sus amigos de toda la vida, su familia. Entonces él trae como una visión nueva, trae cosas que le pasaron, y ya no se identifica en ese mundo, que es un mundo como muy clasista, racista, homófobo, machista. Y creo que lo interesante de la película es el conflicto que tiene este personaje entre seguir con el mundo del que se fue, o romper con ese mundo, y toma una mala decisión que desencadena toda una serie de situaciones que hacen que todos los personajes queden transformados, ¿no? Básicamente, para los que no la vieron. La historia viene de recuerdos personales. Yo, con el guionista con el que la escribí, los dos íbamos juntos, éramos compañeros en una escuela así, como la que se retrata en la película, solo de hombres, católica, como un medio de élite. Y desde nuestro punto de vista vimos pasar por ahí mucha gente que luego se convirtieron en gobernadores, grandes empresarios, pero que tenían historias ahí terribles detrás, como la que hay en la película. Y hablar un poco de eso, de este sistema patriarcal que finalmente, tanto en esas altas esferas como en las medianas y las bajas, y en general a todos nos atraviesa y permea una forma de vida en donde muchas veces somos cómplices de esos micromachismos que terminan explotando y creando historias terribles como las de la película, sin dar spoilers y nada. Ya la verán. Y pues eso, más o menos de ahí viene.
Muy interesante, sí, sin spoiler porque habrá gente. Yo no he tenido la fortuna de verla completa, he visto así algunas escenas. Es una película que me gusta porque atrapa este conflicto estudiantil, este conflicto como interno del personaje, la relación con el papá, la relación con los amigos o supuestos amigos. Entonces, creo que esas son historias que, sobre todo en una escuela, nos podemos identificar, ¿no? Cuando hay esto. Bueno, Andrés, haznos el favor de comentar. A mí me gustaría, como número uno, eres una persona muy joven, ¿cómo decides tomar este camino de la actuación? ¿Qué te motivó? ¿Qué influencias tuviste de tu entorno familiar, escolar, no sé, para dedicarte a la actuación? ¿Cómo ha sido el camino para estar aquí frente a la película y cómo fue hacer tu personaje dentro de la película de Hombres Íntegros? Por favor. Teresa Luna. Claro, muchas gracias. Bueno, pues primero, igual que Alex, pues les agradezco su tiempo, su espacio, al director del festival, a los productores, a ustedes por estar acá. Y bueno, para responder a tu primera pregunta, yo empecé a actuar a los 15 años, ahorita tengo 22, entonces 7 años actuando. Y bueno, empecé... En mi familia realmente no había como mucho acercamiento a esta parte. O sea, mi mamá era productora de fotografía, entonces hacía campañas publicitarias para, pues no sé, algunas marcas de tequila o algunos... Casual. Sí, casual. O algunos coches o lo que fuera. Y ella veía el mundo, pues, del casting y no le gustaba para nada, y ella no quería que yo estuviera haciendo castings porque pues veía a los niños cómo los trataban, y ella me apartó totalmente de eso hasta que yo por mi cuenta le dije: mamá, pues yo quiero empezar a ir a hacer castings, y pues mi mamá así como de, "Ay, pues no me encanta, pero pues bueno, vas y te llevo después de la escuela". Y ahí primero empecé con castings de comerciales, y después hice mis primeros comerciales, y luego empecé ya a tomar como talleres y cursos en Casa Azul, en La Cuarta Pared, que son escuelas pues de actuación en Ciudad de México, que es donde en ese momento vivía. Y después de que terminé la preparatoria, me fui a estudiar la carrera de actuación a Los Ángeles, ya, o sea, ya así como de, no es una etapa, jefa, sí, soy emo, pero soy actor. Algo casual, que era otra. Sí, entonces, porque mi mamá al principio creía como, es una etapa, seguro, ya después de que la N se le pasa. Sí, o sea, él va a querer hacer otra cosa. Y ya, entonces, pues me mudé a Los Ángeles, hice un año de la carrera. Yo en ese momento tenía una agencia en Ciudad de México que me mandaba castings, y me mandó el casting de Hombres Íntegros. Yo no había visto la primera película de Alex, que se llama Cuernavaca, que está en Amazon, véanla. Y pequeño comercial. Y luego, entonces pues dije como, a ver, pues ¿quién es este director? Hice el casting. La verdad es que yo estaba muy enfocado en ese momento en la escuela, y yo no pensé que hubiera una posibilidad de poder quedar en la película. Lo hice algo... No es mi mejor casting. No es... Pero pues bueno, Alex pues nos vio potencial ahí, y luego mi agente me marcó para decirme que yo tenía un callback. Y yo en ese momento estaba estudiando, y el callback era como en 2 semanas. Y yo le dije: híjole, es que yo voy a México en un mes, yo no puedo ir en 2 semanas. Y luego, pues ya como que ahí organizó mi agente, yo no sé qué hizo, pero pues yo llegué directo al taller, no fui al callback. Y entonces cuando ya estaba en el taller, fue un mes de taller, yo llegué a la segunda semana del taller, y bueno, éramos como entre 40 y 50 chavos. Pues todo el mundo es parecido a ti, o sea, en algún sentido, ¿no? Y eso es como, wow, o sea, tengo que
yo en ese momento decía como, bueno, o sea, ya estamos en una etapa más avanzada del casting. En este momento creo que ya tengo que demostrar, ¿no? O sea, que puedo hacer este trabajo. Y así fue. Entonces, pues ya al final, pues me quedé con el papel de Alf, del protagonista. Y después de eso tuvimos otro mes de ensayos ya con el elenco que iba a ser de la película. Muy, muy bonito y necesario para lo que íbamos a hacer. Y pues ahorita Ahí está. aquí estamos en Tequila. Bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Véanlo bien, porque luego al rato que sea muy famoso van a decir, yo lo vi en mi escuela, el Festival de Cine de Tequila lo llevó a mi escuela. Bien, me gustaría como, aprovechando que hay muchos jóvenes aquí, de pronto todos tenemos ideales, sueños, ¿no? ¿Cómo materializar una idea? ¿Cómo materializar un proyecto cuando a veces tenemos de pronto pues muchos obstáculos, ¿no? De la vida diaria, que a veces te dicen, no, pues ¿para qué haces cine? O sea, ¿no? Y mil cosas que pueden estar como haciendo que rememos en contracorriente, ¿no? Además en cuestiones culturales. Entonces, ¿cómo poder motivar a los estudiantes que quieran alcanzar sus sueños teniendo como ejemplo la película? Pues sí, evidentemente hacer una película no es nada fácil y tienes todo en contra. Guillermo del Toro dijo hace unos años en el Festival de Guadalajara que una película tiene el no de entrada, siempre. Entonces lo que uno tiene que hacer es estar buscando el sí. Un proyecto cultural. Y sí, y no solo el cine, muchas cosas. Habitualmente la cultura siempre está castigada en los presupuestos, en este país, ¿no? Hay otros países donde no. Pero creo que lo primero es tener claro qué es lo que quieres hacer, sea lo que sea. O sea, creo que un primer paso o sea, creo que hay varias etapas de la vida en donde tú te cuestionas qué quieres hacer y a lo mejor muchas veces viene desde lo que no quieres hacer o lo que no quieres ser, ¿no? Creo que para mí fue primero entender qué no quería en la vida, qué era exactamente lo que quería. Entonces de repente yo decía, no, yo no quiero trabajar en una oficina y estar toda la vida o ser abogado. O sea, como que tenía muy claro lo que no quería. Y entonces sabía que eso que no quería, como una vida de oficina, de trabajo y juntas. Luego sí la tengo, porque al final del día pues siempre hay oficina y siempre hay juntas, pero como que yo no quería que eso fuera mi vida. Y poquito a poco me fui dando cuenta de las cosas que sí me gustaban, ¿no? Y me gustaba mucho la imagen, me gustaba la música, me gustaba la fotografía. Y uno de los primeros pasos que tomé a los 16 años fue tomar un curso de fotografía, que aquí está una de mis compañeras, Isabel, que la conozco desde aquellas épocas, y empezamos a tomar un curso de foto artística en un museo, y ese curso me abrió los ojos y me hizo ver la vida de otra manera, ¿no? De alguna manera mi familia pues tampoco era una familia ni de artistas, ni de gente creativa, ni nada, pues justamente era un administrador de empresas y una psicóloga, pero que se dedicaban a negocios y pues era como gente muy promedio en la vida en cuanto a cultura, ¿no? O sea, sí veíamos cine, pero pues el cine que íbamos el fin de semana, Indiana Jones y E.T. y todas esas cosas como muy comerciales, entonces no tenía realmente acceso ni cercanía para cosas más elevadas o más cultas. Sí tengo una tía que canta ópera pero vive en Alemania y medio que era ese pariente lejano, que bueno, ni tan lejano, pero ella allá en Alemania, y que su esposo también está en una orquesta, pero bueno, eran los raros porque están en Alemania. Acá pues eran
yo qué sé, en mi casa se escuchaba pues música comercial y Bueno, ¿cómo? no, creo que sí. No, Bad Bunny no, pero sí mis papás escuchaban, yo qué sé, José José y todas estas cosas y Pimpinela y no sé qué, y Amanda Miguel aquí que le gusta a mi compañía. Ventilando la generación. Entonces, pues no tenía mucho acceso a un mundo más culto y más elevado, pero justamente este profesor que nos tocó, pues nos incentivaba a que viéramos otras cosas, a que fuéramos a otro tipo de eventos, lugares, y así descubrí la Muestra Internacional de Cine, que yo nunca había ido a la Cineteca en mis 16 años de vida, y entonces fuimos a la Cineteca, íbamos a la muestra de cine, íbamos a exposiciones de foto, y entonces ahí a los 16 años, realmente 16, 17, fue cuando pues me di cuenta que existía todo otro mundo de cosas que yo no conocía, que mi familia no consumía, y se me abrió el mundo, ¿no? Y justamente viendo una película china en una muestra en la UNAM, que yo tampoco nunca había ido a la UNAM, o sea, yo vivía en el poniente de la ciudad y era como de un mundo bastante, pues como una burbuja, y viendo una película china yo dije, es que yo quiero hacer eso, yo quiero hacer cine chino, quiero ir a China a hacer cine. Y bueno, y más que hacer cine chino, pues más bien lo primero fue dónde se estudia cine o cómo se estudia, y poquito a poco fue ir entendiendo que existían las escuelas de cine, que empecé por un curso de apreciación cinematográfica y fue como justo antes de empezar la universidad, ver que pues conocer, tomar este curso de foto, un curso de apreciación de cine, y luego me decidí por estudiar comunicación, pero en la carrera pues descubrí que existía el CUEC y el CCC, que son las escuelas de cine que hay en la ciudad, y hasta la mitad de la carrera hice examen al CUEC, y luego hice las dos carreras al mismo tiempo, entonces era una locura. Estaba todo el día en clases. Ya ven fácil, nomás estudiando veces la carrera y ya está. Dos carreras al mismo tiempo y me volví como un obsesivo, porque si algo tengo en la vida es que soy muy obsesivo, y entonces me puse a ver todas las películas que podía, entonces me iba todos los días a la Cineteca y al Salón del Fósforo, y ahí había un ciclo de Bergman y me vi todas las películas de Bergman, y había uno de Buñuel y me vi todas las películas de Buñuel, y en el canal 11 y el 22 ponían películas y yo las grababa todas en VHS, y entonces tenía como toda una videoteca de VHS, y entonces todos los días veía por lo menos 2 películas, y era como que yo quería ver y saber todo, y entonces sí me volví ahí un poquito friki. Pero funcionó. Funcionó y aprendí y sí vi todo lo que pude, y pues de ahí empezó todo. Qué bien, qué bien. Sí. Le damos un aplauso, ¿no? Tanto estudio. Oye, pues qué peculiar, ¿no? Cómo conseguiste estos estímulos para enriquecer esta inquietud que tenías. Entonces, pues qué bien, ¿no? Y qué importante, fíjense, él acaba de decir que buscó aliados, ¿no? Buscó estrategias, buscó cómo alimentar esa inquietud que tenía para desarrollar un proyecto. Entonces, tomen nota, chicos, chicas, para que hagan un proyecto en el futuro. Y qué importante es que tengas este acceso a algo que tú necesitas, ¿no? Como saciar esta necesidad. Nuestro festival, fíjense que nace justamente porque no hay salas de cine en toda la región Valles de Jalisco. No hay una sola sala de cine comercial, y pues los centros culturales no proyectan cine. Entonces nosotros aquí hacemos esto de transformar los espacios educativos y las casas tequileras en lugares de apreciación cinematográfica. Así es de que aprovechen. Bien, Andrés, contigo vamos ahora para que nos cuentes cómo fue la conformación de ti como actor para definir cómo sería el personaje de la película. ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo decidiste darle vida? ¿Cómo fue esta relación con tu director de definir al personaje? ¿Cuál es este trabajo actoral que hay detrás para que podamos ver en pantalla a tu personaje de Alf, por favor? Claro, pues la construcción del personaje es un proceso que va desde el guión que Alex escribió junto con Armando López, y que yo llego como una tercera parte, pues nada más a ponerle cara y voz y cuerpo, y pues para que se pueda ver, ¿no? Entonces, pues justo en estos talleres que mencionaba anteriormente, Alex nos enseñó un método
de actuación que tenía que ver con los chakras. No sé si saben qué son los chakras. Sí, ¿no? Los que vimos los caballeros del Zodiaco nos damos una idea. Y al Avatar también. Vimos al Avatar. Pues bueno, el chiste era pues justo eso. Cada chakra se relaciona con una emoción y entonces íbamos explorando todas esas emociones y bueno, pues justo así íbamos como definiendo pues qué emoción iba a tener en cada escena. Va a transicionar de esta emoción a esta emoción y después va a terminar con esto. Entonces, como que teníamos, o sea, el guión para mí funcionaba como un mapa, ¿no? Para explorar estas emociones. Entonces, justo en las anotaciones que tengo yo en mi guión y que Alex tenía en el suyo, eran justo esas. O sea, las hacíamos juntos antes de cada escena y entonces íbamos trazando ese mapa de las emociones que íbamos a tocar y justo con los chakras y este método de respiración y la voz, pues podemos llegar a esos lugares. ¿Alguna complicación para una escena, para alguna interacción con otro actor, con alguna actriz, alguna complicación y cómo lo logramos sacar adelante? Pues yo creo que en todo rodaje hay complicaciones, ¿no? O sea, aquí también pasa mucho, en todos lados hay complicaciones. El chiste es pues resolverlas y una de las complicaciones que recuerdo del set fue pues que de repente no estábamos alineados con mis compañeros, ¿no? O sea, somos cuatro chicos y de repente pues unos llegábamos a lo emocionantes y luego nos tardábamos con los otros que subieron un poquito más y entonces cuando ya ellos llegaban ya nosotros ya nos habíamos bajado porque pues eso es de ya, o sea, es ya estoy, córrala, o sea, ya es el momento. Ajá, o sea, es ya. Entonces justo eso era como con lo que yo personalmente batallaba un poco a la hora del rodaje. Muy bien. Bien, qué interesante. Me gustaría que nos platicaras, Alejandro. Bueno, una película se hace varias veces, ¿no? Cuando se escribe, cuando se graba, se filma, cuando se edita, ¿no? Entonces, ¿cómo para lo que tú ya ves como trabajo final, sí representa lo que tú imaginabas? ¿Se excedió? ¿Alguna escena que te gustara mucho, que te sorprendió ya verla como estructurada en pantalla? ¿Qué sorpresas te da esta película a ti mismo? Ay, qué buena pregunta. Gracias por la pregunta. Pues sí, como bien dices, hay muchas etapas en donde la película va cambiando, ¿no? El guión, tuvimos una larga escritura porque empezamos en 2018 y se nos atravesó la pandemia. Entonces tuvimos ahí un par de años de estar escribiendo y todo por Zoom, ¿no? Porque habitualmente siempre Armando venía a mi casa, nos tomábamos el cafecito, bueno, yo no tomo café, él tomaba café, yo tomaba un tecito, platicábamos de la vida. Tequila no, porque era como a las 11 de la mañana. Okay. Y además me gusta estar sobrio cuando trabajo. Pero luego ya no, si quieren me pueden invitar un tequila al rato, pero no, cuando escribo sí me gusta estar sobrio. Cuando trabajo nada más. Muy bien. Entonces, pues él solía venir a mi casa y trabajar con alguien, con una mancuerna, es muy rico. Yo también suelo escribir solo. He intentado trabajar con otras mancuernas, pero es complicado. También he estado en este proceso de cuartos de escritores que es como muy... no me gusta nada, porque se vuelve como una cosa muy poco personal y como o sea, es interesante la forma en que trabajas, pero siento que se pierde un poco la autoría
Y cuando estás de uno a uno es muy rico porque tienes un primer espectador y un primer oyente. Entonces de repente estás escribiendo y le dices tal, y entonces ves y no le hace gracia el chiste o no le parece bien, y entonces de alguna manera es muy rico ese intercambio. Y cuando estás en vivo y en persona, pues mejor, porque tienes... Entonces cambiar de estar en vivo, un tú a tú, Con la pantalla. a estar todo el tiempo en Zoom, fue muy difícil, pero también nos ayudó a que pudiéramos incluir más gente, porque lo que hicimos fue, este guión tuvo una cantidad de lectores bestial, o sea, yo creo que casi 100 lectores, que eso no es muy, o sea, nosotros terminábamos el guión y se lo dábamos a algunos lectores, desde mujeres feministas de organizaciones que nos ayudaran a entender si la visión que teníamos no era muy patriarcal, machista, que justo era en contra de lo que íbamos, hasta guionistas, productores. Entonces tuvimos muchísimas juntas con muchos lectores, y de ahí el guión fue moviéndose, cambiándose. Hubo un momento donde eran 3 historias, y una era esta que vemos, pero luego había otras 2 historias paralelas, que era la historia de la madre y la historia de Diana, que es la chica. Entonces, pero al final del día, la más potente y la más interesante terminaba siendo siempre la de Alf, y entonces volvió a ser de un solo personaje, pero todo lo que fuimos trabajando todo ese tiempo ayudó a que tuviéramos muy claro el mundo alrededor, y el mundo, y ya se me olvidó la pregunta. ¿Cuál era? ¿Alguna escena de la película que cuando ya la viste terminada? Sí, y entonces de ese guión que cambió y cambió y cambió y que fue evolucionando, pues siempre era una película distinta. Al guión que ya decidimos que era, pues yo nunca, o sea, yo no conocí a Andrés, nunca me imaginé a Andrés. Yo, de hecho, me imaginaba a Emilio, que es otro de los actores, porque era el niño que estuvo en mi película anterior. Entonces yo todo el tiempo veía al personaje parecido a Emilio, que es el rubio que sale en la película. Yo pensaba que él iba a ser el protagonista, y luego pues me imaginaba esos rostros. Había otra actriz que iba a ser la madre, que durante 2 años estuvo en el proyecto, Moisés Arismendi, que es el tío, que es el gobernador. Él iba a ser el papá. Entonces en mi mente la película era otra y era muy distinta. Nunca me imaginé la casa que encontramos, la escuela iba a ser otra, que iba a ser donde íbamos a filmar, pero una semana antes se cayó esa escuela, y esta la encontramos, o sea, esta habíamos hablado, pero no era la principal. Y entonces eso pasa, que de lo que tú traes en mente, lo que vas imaginándote, a lo que realmente tienes en el rodaje, hay la realidad, ¿no? O sea, te cae la realidad. Tú traes un guión en tu cabeza, una imagen, unos personajes, y viene la realidad, y el dinero que tienes, y el tiempo que tienes, y los tiempos que tienes, y entonces ahí cambia todo. Porque pues Emilio no era el adecuado para el personaje, y apareció Andrés, y de repente Andrés fue el personaje. Y yo nunca me había imaginado el personaje como Andrés, ¿me entiendes? Pero de repente fue el personaje. Y la otra actriz no pudo, y en algún momento apareció María Aura en el casting, y al combinar a María con Andrés los vimos y dijimos, aquí está bien. Moisés se tuvo que ir a una serie, entonces ya no pudo ser el papá, pero quedó porque yo quería que estuviera en la película y él quería estar en la película. Pero apareció Tomás, la escuela se cayó, apareció otras, entonces de repente todo cambia, y creo que es como otro de los grandes aprendizajes, es qué puedo hacer con lo que tengo, ¿no? Y adaptarte a lo que hay. Y de hecho eso lo escuché alguna vez de Almodóvar. A mí me gusta mucho ver entrevistas con los directores que admiro. Me gusta mucho escuchar a Guillermo del Toro, a Almodóvar. Me gusta mucho también escuchar a los actores, a Kate Blanchett o a Tilda Swinton, que ayer hablábamos de ellas, porque son personas muy inteligentes, profundamente inteligentes y profundamente entretenidas, ¿no? Entonces, en alguna entrevista de Almodóvar, yo escuché que él decía eso, no es tanto lo que sueño, sino qué es lo
qué es lo mejor que puedo hacer con lo que tengo. Y entonces de mi primera película todo el tiempo mi mantra, cuando yo veía que todo ya se estaba cayendo y nada llegaba y el niño Emilio se cayó de cabeza y casi se descalabra y ya no podía hacer la escena, dije, bueno, a ver, con este desastre que tenemos, ¿qué es lo mejor que podemos hacer con lo que tengo? Y entonces un poco es eso, y creo que eso se aplica a toda la vida. Finalmente, pues nunca vamos a tener todo lo que queramos, ni nunca vamos a estar en las condiciones ideales, sino más bien con lo que tienes hoy día, con lo que tú y yo y cada uno de nosotros tenemos, ¿qué es lo mejor que puedes hacer con lo que tienes? Sea una gran producción o sea el celular, ¿qué es lo mejor que podrías hacer si tú quieres contar una historia con tu celular? Y entonces, pues ahí se crea la verdadera película, con lo que realmente tienes. Y entonces con lo que tuvimos, hicimos esa película. Y luego ya, como bien dices, viene la edición, que es la parte más cruel y la parte más dura. A mí la que me duele la cabeza. Es horrible. O sea, las dos películas han sido muy... que he dirigido y que he editado también, pues han sido... La edición es lo peor, es horrible. Porque te das cuenta de todo lo mal que hiciste. O sea, te das cuenta de todo lo que no salió y es muy cruel y es real y ahí está. ¿Funcionó o no funcionó? Pero aprende. Y entonces, ¿cómo lo salvo? Y entonces muchas veces estás tratando de salvar las cosas en la edición y ahí se hace otra película. Y luego yo también quise estar muy dentro de la edición porque yo sabía lo que había, porque teníamos un editor en set que me iba mostrando cada día editadas las escenas. Al final de la semana veíamos más o menos la película y se iba armando la película. Y entonces yo me di cuenta de algunas cosas que no estaban bien narradas y entonces escribí escenas. Hay varias escenas que escribí durante el rodaje viendo la película y todas las que escribí se quedaron. Las que eran originales, muchas se fueron, pero todas las que escribí viendo la película se quedaron. Entonces de repente yo llegaba el lunes el domingo les mandaba a mi asistente y al fotógrafo, ¿qué creen? Hay esta escena B, esta tal, y era, no, pero no nos va a dar tiempo. Y yo, por favor. Y entonces todas las pudimos filmar, afortunadamente, todas quedaron, pero luego ya viendo la película editada, un editor entró a trabajar y me enseñó un corte horrible donde actuaban fatal y yo sabía que no era así. Entonces corrimos a ese editor, edité yo, encontré todas las mejores tomas, porque ahí cambia todo. O sea, un actor puede actuar bien o mal dependiendo de cómo esté editado. O sea, la edición es fundamental para una buena actuación y un editor tiene que tener la sensibilidad de ver la buena toma y de ver la continuidad. Y si no está bien editado, el actor actúa mal. Y un mal actor bien editado actúa increíble. Y luego hay muchos trucos que puedes hacer también. Entonces, lo primero es ver qué tienes realmente y luego cómo lo salvas y luego cómo lo mejoras. Y entonces luego también tuvimos muchas proyecciones con gente y entonces de repente es otro momento muy cruel donde te dicen, ay no, pero es que no se entiende tal, es que ¿por qué hace esto? Porque, y entonces dices, es que no tengo más material. ¿Y por qué no le dijo nunca esto? Y dices, puta, ¿cómo lo resuelvo? Y entonces metes una voz en off, metes no sé qué, y entonces aprendes trucos para que pues se entienda y la gente no se quede con esas preguntas. Entonces, y luego pues son todo, cada proceso va cambiando y la película cambia hasta que ya es lo que es y ya no tienes otra. Ya, me extendí mucho, pero espero que les haya entretenido por lo menos. Muy bien. Preparen sus preguntas, jóvenes, porque ahorita damos cámaras y micrófonos con ustedes. Tenemos 10,000 seguidores en Facebook Live que estamos transmitiendo. No es cierto. Pero sí vamos a tener muchos. Preparen sus preguntas porque ahorita vamos para allá. Andrés, ¿qué te deja de aprendizaje esta película? Cada proyecto va sumando como actor, entonces a ti, esta película, ¿qué te deja como a nivel actoral, a nivel de relaciones con la cámara, con el cine? ¿Cómo te queda este bagaje cultural para ti como actor? Pues creo que lo que me deja la película es, en lo personal, más bien como actor, lo que me deja es un nuevo método, poder ser más consciente. O sea, definitivamente creo que la mejor escuela de actuación es el set. No hay
no hay otra. Digo, obviamente necesitas conocer la teoría previa, a menos de que lo estudies desde muy pequeño, ¿no? Y que hayas crecido en eso, que pues no es mi caso. Entonces, pues creo que aprendí muchísimo en el set como actor. Sí es algo muy valioso que me llevo como actor. Y como persona, pues la película tiene esta reflexión sobre las masculinidades tóxicas, sobre el machismo, sobre la homofobia y sobre muchas otras cosas. Que pues el bullying, sí, como lo dices. Que cuando vean la película, si es que la ven, pues van a poder apreciar esos temas. Y es justo para hacer conciencia y para hacer pues una reflexión sobre cómo nosotros tocamos esos temas en nuestras vidas diarias y cómo en algún momento lo hemos hecho. Y justo es eso, ser conscientes de, pues, lo estoy haciendo, o esto a lo mejor no debería ser así, ¿no? Esa es, creo que, la reflexión que busca dar la película. Y qué bueno que gente tan joven como tú tenga como este personaje donde se denuncien estas cosas. Me parece muy importante que esta generación que ahora comienza es una oportunidad para hacer nuevas masculinidades, ¿no? Nosotros venimos arrastrando mucho machismo, mucho alcoholismo, mucha violencia intrafamiliar, y qué bueno que haya estas historias, ¿no? Que ahora las nuevas generaciones tomen como referencia para ser una sociedad más armónica con todos, ¿no? A nadie nos gusta ser maltratados de ninguna forma, a menos que sean masoquistas. Pero de ahí más creo que es muy bueno que tengamos estas historias para reflexionar sobre esto, ¿verdad? Bien, pasamos cámaras y micrófonos a ese momento de preguntas con el público. Si alguien quiere aprovechar que tenemos aquí a estas dos personalidades del cine, en nuestra película Hombres Íntegros, ahí hay una mano levantada, parece que quieren preguntar allá atrás. No, nomás estaba estirando porque estaba dormida la señorita. ¿Alguien quiere alguna pregunta? Levante la mano, por favor, pregunta o comentario. No, todo quedó muy claro. Mira, acá de este lado tenemos una pregunta, cámaras y micrófonos. Les dije que iban a ir cámaras y micrófonos, no me creían, ¿verdad? Ahí está. Adelante, por favor, gracias. Bueno, yo ya la vi la película, entonces se la recomiendo mucho. Y me encanta esto que dices, ¿no? Como que, pues sí bueno, yo tengo hijos chiquitos, ¿no? Y sí es un momento de decir, ¿dónde estamos y a dónde queremos ir todos como mexicanos, como sociedad? Y como que hay estos espacios de ver y cuestionarnos, ¿no? Que algo que tenemos tan normalizado, no solo el machismo y el patriarcado, que a veces como que ni lo alcanzas a entender, pero ahí estamos, ¿no? En el bullying cotidiano, en todas estas cosas contra las mujeres, contra los hombres, ¿no? Contra la sensibilidad del hombre. O sea, bueno, a mí me parece muy interesante porque toca muchas cosas que vivimos a diario y que tratamos de normalizarlas y decir, bueno, no estuvo tan grave, pero algo sentí incómodo, pero ¿qué es? Y ahí están, ¿no? Están ahí como bajo el mantel o bajo, así, lo vivimos todos a diario como mexicanos. O sea, bueno, está pasando en todo el mundo, pero pues lo que acaba de pasar aquí al lado, ¿no? Este campo de exterminio, cosas más horribles, pero decir, ¿dónde vamos a parar, no? Si no nos cuestionamos las violencias chiquitas, medianas, grandes, desde chiquitos, en todas las clases sociales, en las escuelas privadas, religiosas, en las públicas, o sea, está en todos lados, ¿no? Está de hombre a hombre, de hombre a mujer, de niño a niña, o sea, como que sí se me hace padre decir, hablemos de esto, ¿no? Hablemos de esto como mexicanos, hablemos como jóvenes, ¿no? Y también así como invitar a los jóvenes, me encantó esto, decir, pues, ¿qué no quieres hacer y qué sí quieres hacer desde tu profesión, desde tus relaciones, ¿no? Empezarnos a decir, bueno, aquí de esto me río y de esto no, ya no me río, así, ¿no? Entonces como que es una película que, bueno, además de ser amiga de los guionistas y del director, pues estoy muy feliz de haber visto el proceso, irlo oyendo y que se llegue a realizar, ¿no? Pero no se detiene ahí, sino en que nosotros la vayamos como integrando, viendo, compartiéndola, pues para abrir estos espacios de cuestionarnos
¿para dónde vamos, no? Y si no nos detenemos, ¿a dónde vamos a parar? Entonces, bueno, felicidades a los dos y a ti por hacer estos festivales y acercarlo a los jóvenes. Pues qué padre, muchas felicidades. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para la persona que acaba de opinar. Qué bueno que lo visibiliza, porque todos los que trabajamos en el Festival de Cine de Tequila no cobramos un peso. Somos una asociación civil sin fines de lucro, lo hacemos de buena voluntad, gestionando con tequileras, los gobiernos, las escuelas, para hacer estos espacios. El micrófono ahí con la señorita. Entonces, el poder transformador del cine a través de la gestión cultural. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para los dos, que era para Alejandro. No sé qué fue lo que lo inspiró a hacer una película tratante de esos temas que son pues muy importantes y a la par muy delicados, y a la vez a Andrés, y o sea, cómo se sintió al interpretar algo, o ¿cómo lo explico? A interpretar algo que literalmente se vive todos los días, o sí, como si hubiera sentido algo, ay, no sé cómo explicarlo, ajá, algo personal, por así decirlo. O sea, ¿qué fue lo que lo inspiró a hacer una película tratante de esos temas? Y si Andrés sintió algo como personal, o qué fue lo que sintió al interpretar esas cosas. No sé si me di a entender. Sí. A ver si contestamos tu pregunta. Desde mi película anterior se llama Cuernavaca, está en Amazon, ya segunda vez comercial, a ver si ya la ven. Cuando hice Cuernavaca, quería hablar sobre cómo, o sea, yo tenía esta imagen de que la violencia finalmente es como una espiral, que muchas veces empieza por personas que están muy heridas, ¿no? O sea, quien es violento es probablemente porque lo violentaron antes. Entonces, el miedo y el dolor generan muchas veces violencia como respuesta, y eso vuelve a generar más violencia y se hace una espiral que nunca termina. Entonces, Cuernavaca era la historia de un niño que está inmerso en un universo profundamente violento, pero profundamente silencioso y callado. Entonces también me interesaba mucho eso, como esa violencia que a lo mejor no se ve, o esa violencia que es profundamente destructora con solo una mirada o con una palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa película, la abuela, que es una actriz española que se llama Carmen Maura, dice unas cosas terribles, pero suavecito, y al niño lo destrozan, ¿no? Entonces, y mi abuela era así, entonces siempre veía a esa abuela como tan modosita y tan no sé qué, pero profundamente violenta, y luego de adulto entendí que era una mujer que había vivido pues historias en una familia profundamente violenta, y entonces como esa violencia se va adentrando, sembrando la semilla, y te vuelve violento, ¿no? Hasta que paras y rompes ese círculo. Entonces creo que Hombres Íntegros, mientras Cuernavaca era sobre la infancia, Hombres Íntegros es sobre la adolescencia, y como ya he dicho varias veces, Armando, el guionista, y yo íbamos en una escuela así, que era también profundamente violenta, pero donde también todo parecía perfecto, ¿no? Y eran todos rubios y todos guapos, y familias maravillosas y mamás guapísimas y casas en Bosques de las Lomas increíbles, pero profundamente violentas y profundamente rotas. Entonces creo que de ahí viene un poco eso de decir, en el silencio también hay mucha violencia, en el voltear hacia el otro lado hay violencia, y esas, si no podemos detener los campos de exterminio, no podemos detener el narco, sí podemos detener el hablarte mal yo a ti, o si puedo detener el mirar violentamente a otro, o si puedo detener, como dijo Isabel, el reírme de un chiste que daña o que es hiriente. Entonces creo que de ahí viene un poco de decir, bueno, si lo macro gigante no podemos detenerlo, a lo mejor estas cosas pequeñas y que son cotidianas, ahí sí podríamos hacer un cambio. Y ahora la siguiente, no la siguiente, sino la de después, va a ser sobre la juventud. Muy bien. Y para nosotros como Festival de Cine justamente creamos estos espacios para dar para hacer llegar el arte, la cultura desde otros niveles. Como les digo, aquí vive en Los Ángeles, tenemos el Festival de Cine de Guayaquil, entonces tenemos este enlace a nivel internacional
justamente para que la cultura nos dé un sentido distinto y por eso acercarnos a los jóvenes. Adelante. Que si sentía algo personal, ¿verdad? Sí. Pues en el momento que tú empiezas a hacer un personaje, tienes que volverlo como, o sea, de cierta forma personal, y no lo puedes juzgar. Esa es una regla. Que si tú juzgas a tu personaje, pues al final del día no, o sea, pues tú tienes que pensar y sentir como él. Entonces se vuelve personal. Sin embargo, también hay que mantener una distancia. No sé si ¿quién aquí vio la película? Que levante la mano. Uy, bien poquito. Ok, bueno, pues área de oportunidad. Pues pongan otra vez la proyección. Sí, pónganlo otra vez. No. Sí, la Si sus maestros nos dan chance, sí. ¿Ya no se puede? Ah, no, ya se fue el proyecto. No, ya se fue. Pero déjame decir algo. Pero síganos en nuestras redes, @hombresintegrosfilm, en Instagram, en Facebook, y ahí van a poder ver cuando venga. Ojalá que cuando la estrenemos comercialmente pueda venir aquí la película. No, si me permites, me voy a comprometer, Rigo, perdón, porque pudiéramos hacer como una selección, ¿no? Una selección para proyectar en otros espacios de Jalisco y ahí pudiéramos invitarla. Me estoy comprometiendo, ni modo. Puede ser en el Cabañas o en Lagos de Moreno o en Ajijic, porque nos van a prestar espacios ahí para hacerlo más adelante y que películas tan importantes de valor social como esta se sigan viendo. Ya me comprometí. Gracias. No, querías terminar. Sí, continúo. Comercial. Entonces sí, o sea, tienes que volverlo personal, pero al mismo tiempo no puedes, o sea, bueno, tú que no has visto la película, hay escenas muy fuertes y mi personaje hace cosas, pues, que uno no hace todos los días. Bueno, unas cosas que se hacen todos los días y otras cosas que definitivamente no se hacen todos los días. Y ese tipo de cosas, pues no las puedes hacer personales, ¿no? Entonces, creo que es, pero no es, se siente, pero no se siente. Hay que marcar una línea muy, o sea, hay una línea muy delgada entre lo que sí es y lo que no es. Y pues sí, no sé si eso respondió a tu pregunta. Sí. Y si nos quieren seguir, bueno, Hombres Íntegros Film es las redes sociales de la película. Mis redes sociales son andres.rebo en todo. Y la tuya es Pisito 13, como piso, chiquito, pisito, y número 13. Así lo dice él. Bien, habría momento para otra pregunta. Allá atrás al final. Cámaras y micrófonos para allá. Aprovechamos para lanzar el comercial de que hoy en Jalisco TV se ve la película Cuentos de Hadas para Dormir Cocodrilos, donde sale Luisa Huertas, de manera gratuita, gestión que hicimos nosotros para que el cine mexicano se siga apreciando en Jalisco. Adelante. Bueno, creo que tiene relación a lo que les acaban de preguntar, pero ¿cómo sienten que influyó en su vida personal el tocar esos temas en su proyecto? Muy bien. Pues sí te hace un cuestionamiento fuerte, ¿no? O sea, creo que mientras íbamos escribiendo el guión, Armando y yo, sí había momentos donde necesitábamos un poco de ayuda de expertas feministas o expertas en temas de género para entender si no estábamos siendo machistas nosotros también al estar contando una historia desde el punto de vista que decidimos contarla, ¿no? Y luego, pues sí, yo he aprendido mucho en esta película, no solo de hacer cine o de trabajar con los actores o de ir explorando mi forma de hacer cine, sino también en temas de género y temas de igualdad y temas de equidad. Hace poco tuvimos también de cara ya a la distribución,
pues una plática con expertos justamente en género y entender cómo la comunicación y lo que hablamos también influye, ¿no?, en el mensaje. Entonces creo que pues entender cómo se puede hablar con perspectiva de género, que yo no entendía muy bien, y aunque lo he oído muchas veces, pues es algo que he aprendido a raíz de esta película, ¿no? Y cómo evitar hacer lo que no queríamos, que era glorificar al violento. Fue una apuesta arriesgada, pero al final creo que es interesante porque justamente te hace ver desde ese punto de vista que tampoco es un criminal maldito, psicópata. Puede ser cualquier persona, puede ser tu hermano, tu sobrino, tu primo, puede ser cualquiera, puede ser tú mismo el que termine cometiendo estos actos, si no cuidas como todo ese proceso de ser fiel a ti mismo y de no dejarte influir por los demás, ¿no? Que es lo que le pasa a ese personaje. Bien, gracias, Andrés. ¿Cuál era la pregunta? Que cómo influyó personalmente el proyecto. Pues sí, o sea, justo te vas dando cuenta de las cosas que haces, ¿no? Y leyendo el guión, o sea, varias veces, pues como, no sé, o sea, la primera vez y la segunda y la tercera, y dices, madres, es que pues yo he dicho esto, yo he hecho esto. Híjole, no, pues sí está, o sea, sí tengo que cambiar eso, ¿no? O sea, esto no puede seguir. O sea, ya no está mal, ¿no? O sea, como que lo vas interiorizando hasta que pues eres más consciente de este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, pues, o sea, son cosas muy pequeñas, pero hay estereotipos, hay cosas que habitan muy como profundo, sin que, o sea, que ya ni siquiera te das cuenta, ¿no? Y ese tipo de cositas que de repente, o sea, pues uno suele pensar o incluso decir, pues ya como que cambian, ¿no? O sea, cambia la manera de ver eso. Y dices, no, pues esto es un estereotipo machista, a lo mejor no lo debería de decir, o no lo debería de pensar, o debería de pensarlo 2 veces antes de decirlo, ¿no? O cualquier cosa de ese estilo. Muy bien. Muchas gracias. 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 Si no hay más preguntas, o si hay más preguntas, ya, ¿verdad? Tenemos el tiempo encima. ¿No tenemos el tiempo encima? Me gustaría que nos dijeran qué viene para la película, proyectos futuros, hacia dónde apunta. Bueno, la película en este mes va a estar en Coahuila, luego en la Ciudad de México en otro festival. El próximo mes va a estar en un par de festivales en Estados Unidos, que todavía no podemos decir porque no han anunciado oficialmente. En mayo estrenamos comercialmente en España, porque es una coproducción con España. En el verano en Francia. Y luego en septiembre yo creo que comercialmente en México, que ya es como un poco pues la meta que estamos buscando, poder llegar aquí. Y bueno, la película se ha vendido a 23 países, incluido Taiwán, donde también habrá un estreno. Y entonces en ese sentido estamos muy contentos de que la película pues se va a ver en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, en Asia y en Cinépolis. Y aquí ya se vio, los que la vieron, y los que no, la verán. Muy contentos porque de alguna manera pues la película va agarrando su camino. Cuesta, es difícil, nunca es así tan fácil. Es muy fácil decirlo ya cuando todo sucedió, es muy angustiante y muy horrible cuando no está sucediendo y estás buscando y es como nunca nadie la verá nunca en la vida, y luego al final sí sucede y la gente la ve y eso es muy emocionante y es muy bonito. Y también estamos muy felices de estar aquí, de haber estado en la mañana, de haberla compartido con el público. En ese sentido estamos pues muy agradecidos de la invitación, porque al final ahí se cierra el círculo, porque no es nada más hacer la película, es que la película llegue a la gente y que llegue pues sobre todo a gente como ustedes, que finalmente son como el objetivo de la película. Y yo estoy preparando la siguiente, que si el Dios Eficine quiere podré filmar el próximo año,
Y cuenta con nosotros. y nada, y ahí escribiendo una para Andrés y Tomás y María, que ojalá, que ahorita no estoy escribiendo porque estoy aquí, pero cuando puedo escribo, Próximamente. y próximamente cuando tenga tiempo seguiré escribiendo. Bueno, pues fuerte el aplauso para nuestros artistas. Bien, futuros, proyectos futuros. Proyectos futuros. Pues como Alex dijo, pues un par de festivales ahí en Estados Unidos. Ahorita pues estoy viviendo en Los Ángeles Hollywood. por cosas de allá y pues sí, esos son proyectos que ¿Teatro no haces? no he hecho últimamente. En la escuela hacía bastante, pero la verdad es que no he tenido mucho tiempo. Me lo paso mucho tiempo trabajando y cuando no estoy trabajando estoy viniendo a este tipo de eventos. Entonces es un poco ajetreado, pero sin duda muy, muy valioso. Muy bien. Pues fuerte el aplauso para Andrés también. Muy agradecidos que nos den el tiempo, su talento, que se abran aquí con el público. Estamos muy contentos. Un festival no sería sin este diálogo. Así es de que les pediría de favor al director que si pasa aquí al frente, nos ponemos de pie para... Sí, bueno, nomás unas para hacer palabras. el público, no, de nosotros aquí, nada más para agradecerles, Alejandro, Andrés, tu presencia y pues a nombre, como dijimos, se cortaron algunas actividades en Mundo Cuervo, pero bueno, también igual agradecer a Mundo Cuervo que es tu presencia y Araceli Ramos, directora de Relaciones Públicas de Mundo Cuervo, de Tequila por ser Cuervo, les mando un detallito. Para que lo hagan en su casa. Aquí no, ahorita, ¿no? Aquí en escuela, es una escuela, en su casa. Como se dieron cuenta allá afuera, tenemos cada año a una artista plástica invitada, la artista Jessica Gagda, en esta ocasión, y ella firmó 100 piezas de su pintura para entregarle a nuestros patrocinadores y a nuestros invitados, y también les quiero hacer entrega de una de esas 100 piezas, Muchas pinturas, gracias. ahí, y una botella Conmemorativa. Tenemos nuestra propia marca, gracias. Nos registraron ante el INPI. del Festival de Cine de Muchas gracias. Entonces, Gracias. son unos regalitos que les tenemos Sí, sí, para que también la abran en sus casas. Esa no la tienen que abrir, esa es de colección. ¿Quién Pásenle. Bien, pues, agradecidos. Y agradecidos, y quiero aprovechar, si quieres, Michami, por favor, aprovechando el momento, con agradecerle al Tecnológico de Tequila. Como saben, ayer tuvimos un cambio de programación porque no pudimos continuar adelante en Mundo Cuervo, y el Tecnológico, desde antes de lo que pasó y en la actualidad, pues nos abrieron las puertas y las comodidades, las facilidades para poder hacer este evento los días en la tarde, y toda la programación de las películas del festival prácticamente se convirtió en una sede principal donde prácticamente iba a ser Cuervo, pues ahora pasó a ser el Tecnológico, y les agradezco mucho. Aquí está el director, a Daniel y a Diego, que pasen adelante para también darles un detallito que tenemos para ellos, pero de verdad, con todo el corazón, Daniel y Diego, por las horas extras, por la disposición, por los recursos, por el movimiento de las personas, los alumnos que estén con nosotros, no tenemos palabras. Son para héroes sin agradecer, capa. unos héroes para rescatar el Festival de Fuerte Cine el de Tequila aplauso. en esta edición novena que nos rescataron. Héroes sin capa. Entonces aquí están los artistas aquí y Los artistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues aquí de este lado para una fotografía con los artistas, por favor. Su pintura sobre la edición especial firmada por la artista Jessica la misma, como le dije, Jessica Gagda. ¿Le da unas palabras, maestro? Daniel, el director. Hola, buenas tardes. Bueno, nada más yo agradecerles la confianza. Prácticamente, digo, desde el año pasado y años anteriores hemos trabajado ya con Rigo Veloz en esta edición, o en las ediciones que se han llevado a cabo, ¿no?, del Festival Internacional de Cine de Tequila. El año pasado sí, pues trabajamos más directamente, ¿no? El cambio de gobierno, digo, afectó un poquito este año, pero al igual, ofrecimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Las instalaciones prácticamente, digo, las que ofrecimos son de ustedes, aunque son lo que ofertamos aquí
son ingenierías, licenciaturas, pero también fomentamos la parte cultural, ¿no? La parte del arte. Entonces, creo que el hacer películas, el hacer arte, también lleva detrás mucha parte tecnológica, ¿no? Que a lo mejor muchas veces no se ve lo que pasa detrás de cámaras, detrás de lo que pasa o lo que plasma un artista, ¿no? Pero realmente hay muchas oportunidades para los ingenieros y para los licenciados. Entonces, también en la parte de formación complementaria que tienen aquí los alumnos del tecnológico es esa parte, ¿no? La parte cultural. Entonces, digo, agradecerles la confianza este año también que nos tuvieron y agradecerle también a todos los alumnos que participaron también activamente, ¿no? En esta 9ª edición, y esperemos que la próxima edición podamos ser sede aquí. Exactamente. Muchas gracias. Un aplauso aquí al director. Y rápidamente hacer énfasis a lo que dijo. Como dicen, pues no tiene nada que ver en común las carreras que ofrece el tecnológico, pero como decíamos con la maestra Iliana, que era la directora pasada de los tecnológicos en Jalisco, Tequila es el segundo destino fílmico de Jalisco, y cuando vienen las producciones de las series, los comerciales y las películas, se dan cuenta que en toda la zona no hay gaffer, no hay sonidistas, no hay fotógrafos, no hay maquillistas, no hay peinadores, no hay nadie para ayudarles en las películas, y se los tienen que traer desde el Distrito Federal o desde Guadalajara para que vengan a trabajar aquí. Películas, y se grabó la serie más cara de la historia de México, que es la serie de Pancho Villa, y todo el personal lo tuvieron que jalar, porque cuando hicieron aquí se dieron cuenta que nadie en toda la zona estaba preparado para todo lo que son asistentes de fotografía, los iluminadores, los cables, todo. Llegaron allí en Amatitán. Yo sí que es Amatitán realmente el que jala más producciones, porque el pueblo está menos dañado estructural, funciona todavía como pueblo antiguo, y Tequila, todas las calles, algunas calles principales están pavimentadas, están modernizadas, pero el paisaje agavero y sobre todo están siendo el segundo destino fílmico. Se pelea con Puerto Vallarta, a veces Puerto Vallarta le quita su lugar, pero aquí en Tequila, o sea, en los 4 municipios se filma muchísimo. También hace poco se filmó, el año pasado también a meter otra película, pero no ha dejado de ser series, películas, ustedes lo ven, y esa es algo que queremos fomentar, y queremos también que la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación también modifiquen, porque aquí llegan y no hay, entonces una angustia de los productores cuando llegan a buscar el personal. No hay actores, no hay guionistas, no hay nadie, ¿no?, que se dedique al cine, y es el segundo destino fílmico de Jalisco, y Jalisco es el segundo estado que más hace cine en México, y el año pasado se hicieron más películas en México que en la época de oro del cine mexicano. Entonces la producción audiovisual está como nunca, porque se diversificó. Prácticamente Televisa antes hacía todo, y ahora todos casi con su celular pueden hacer una película, ¿no? En Morelia ganó Oso Polar hace unos años, y está hecha con un iPhone 5, y ganó, y estuvo como candidata a los Oscar representando a México, y está hecha con un iPhone 5. Entonces la tecnología está al alcance de las manos. Tenemos un rally, ahorita está grabando un rally de cortometrajes con estudiantes de cine. Jalisco también es el lugar donde más escuelas de cine hay de toda América Latina. Se cree por mucho la influencia de Guillermo del Toro. Entonces, invitarlos a todos a que se involucren, a que estén atentos, y las series van a seguir llegando a las producciones, porque Tequila y su paisaje agavero siguen llamando mucho la atención a nivel mundial. Y pues muchas gracias a Daniel, que fue muy sensible a este tema y quiere inspirarlos a todos. Usted hay un taller de guión, estamos concluyendo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, y nos vemos el próximo año. Gracias. Una fotografía, por favor, nos compactamos. Muestren sus premios, muchachos, los patrocinadores estarán muy contentos. 1, 2.